Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, predicar yo de ti por donde quiera que vaya. Decir que tú eres Dios, que tú eres la salvación. Veniste a morir, que eres principio y fin. Que por ti es que vivimos, que sin ti nada puede ser, que si amanece y oscureces, porque tú lo permites, Dios. Señor, quiero yo predicar de tu amor, llevar el gran mensaje de la salvación. Toma mi vida, oh Dios, en tus manos la pongo. Un instrumento en tus manos quiero ser. Señor, desde aquí te rindo todo mi ser. Tus palabras grabadas dentro de mi corazón. Proclamaré la gran verdad, que tú estás por regresar y que tú eres el camino, la vida y la verdad. Esperanza de la tierra, quien bajó para salvar y que ofreces una vida junto a ti. Por la eternidad. Señor, quiero yo predicar de tu amor, llevar el gran mensaje de la salvación. Toma mi vida, oh Dios, en tus manos la pongo.
15 y 16. Primero de Pedro, al capítulo 3, verso 15 y 16, dice la palabra de Dios ahí: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, no algunas veces, no cuando le dé la gana, no cuando el hermano sienta, dice aquí, siempre. Amén. Dice así en su Biblia. Amén. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. Hermano, pórtese bien. En serio, hermano, pórtese bien. Nunca se me va a olvidar cuando a mí me dijeron eso. Pórtese bien. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué dije? Y el pastor me dijo otra vez, pórtese bien. Y ya entendí. Ya entendí lo que me estaba diciendo, y desde entonces me porto bien. Dice la palabra del Señor aquí que debemos de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. El Señor es santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Así lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes o a cuántos de ustedes les gustaría ser usados por Dios? Amén. Casi a la mayoría. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Por lo que se ve, hermano, el deseo existe. El deseo está ahí. Pero hay un problema. Porque si el deseo existe, entonces ¿por qué pocos lo logran? ¿Por qué se nos preguntan cuántos quieren ser usados? Amén, todo el mundo. Pero entonces la pregunta es ¿por qué no todos lo logran? Por falta de preparación. La palabra del lema de la conferencia dice enteramente preparados. O sea, estar bien preparados. Amén. Y eso yo creo que quiere decir todo el tiempo. No a veces. Mire, en todas las iglesias, yo sé que en su iglesia no es la excepción, pero en todas las iglesias hay hermanos que siempre dicen, ay, pastor, es que yo no estoy preparado. Y siempre tiene que ver cuando tiene que compartir el evangelio con una persona. O cuando usted le dice, vamos a adorar al Señor. Siempre, pastor, es que no estoy preparado. Hace tiempo traje a la iglesia a un hermano evangelista de Tijuana, que él junto con su esposa dan entrenamiento a miembros de las iglesias entre varios cursos, escuela dominical, ministerio de autobuses, ganancia de almas, discipulado. Pero yo traje al hermano para que él nos diera un estudio sobre la ganancia de almas. El hermano estuvo hablando, fue muy bueno el seminario que nos dio, muy informativo, pero llegó el momento cuando tocó que cada uno y de los que estaban ahí tenemos la responsabilidad de salir a tocar puertas, a hablar a la gente de Cristo. Es responsabilidad de cada uno, hermano. La comisión fue dada a todos. Y de repente un hermano se levanta su mano y dice, pastor, hermano, todo está bien, dice, está bien, pero ¿cómo vamos a salir si no nos han enseñado, pues? No nos han instruido. Y lo digo así en forma de decir, aquí no enseñan. Entonces yo vi quién era, y era un hermano que tiene como 20 años en el evangelio, de cristiano, que casi no va a ganar almas. Y dije, bueno, pues
Ese es el griego para decir qué está pasando. ¿Qué está pasando? O yo no les estoy enseñando, o yo no soy ejemplo yendo con ellos a ganar almas, a ver con ellos, o de plano este hermano no entiende nada de la Biblia, o no lee su Biblia. Porque ¿cómo es posible de que después de 20 años sirviendo al Señor no sepa cómo hablarle a un congreso? Es que no leen la Biblia. Yo creo que no leen la Biblia. O no les interesa, de plano. No les interesa ir a ganar almas. No están preparados para eso. Ellos no leen Hebreos capítulo 2, verso 1. Que dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, si no ponemos atención, no vamos a entender a lo que estamos oyendo. La Biblia ahí nos está diciendo que es necesario que pongamos más diligencia a lo que estamos escuchando. Y la Biblia habla mucho sobre la preparación. Aunque no me voy a profundizar mucho en la preparación, es algo sencillo, como le digo, solamente Biblia. Pero allá en 2 de Timoteo, el capítulo 2, vaya ya conmigo, o si no lo va a ver en la pantalla, perdón, vamos a empezar el capítulo 1. Yo le voy a dar un versículo, pero empezando desde el capítulo 1. Yo en esta epístola, en los 3 primeros capítulos, yo veo ahí varias sugerencias que el apóstol Pablo da, o mandamientos, si podemos decir, a Timoteo, de cómo es que uno puede estar preparado. Y de 40 que encontré, nomás voy a dar unos pocos. Por número. No les voy a decir cuántos para que no se asusten, pero muy rápido. Esto muy rápido. Primero que nada, hermano, si usted quiere estar preparado, usted se va a preparar. Primero que nada, no es para complacer al pastor, complacer a la iglesia, sino porque es un mandamiento de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No es para ayudar a otros, es para ayudarse a sí mismo, para que por medio de usted otras personas tengan el conocimiento de Cristo. Número 1, capítulo 1 de 2 Timoteo, el verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En primer lugar, yo veo ahí que debemos de practicar lo que Dios nos ha dado. Debemos de practicar lo que Dios nos ha dado. Dios a todos nos ha dado talentos, nos ha dado, de hecho, una de las parábolas de Cristo Jesús dice que un hombre iba a salir y antes de salir dio talentos a sus trabajadores. A uno le dio 5, a uno le dio 3, y al que menos le dio 1, pero a todos les dio algo. O sea que el Señor nos ha dado por lo menos un talento, por lo menos un don. Timoteo lo tenía, y Pablo le dice: aviva el don que está en ti. Hermano, todos tenemos dones. Amén. Tenemos que empezar a practicar esos dones. Si usted no practica, hermano, se van a enmohecer. Y cuando quiera practicarlos va a tener que batallar. Mire, a mí me pasó algo parecido cuando trabajé en televisión. Yo tenía mi oficina, editaba en computadora, editaba comerciales, programas, tenía mi sistema de edición y editaba, y para mí era algo fácil, algo de todos los días. Hace casi ya 18, 16 años que ya no trabajo en televisión. Y hace poco quise hacer algo en la iglesia con las parejas, unos videos para un paquete de parejas, y empecé a grabarle a los hermanos algo bonito para sus esposas. Y cuando ya lo junté todo, compré un programa para editar, el mismo que usaba en el canal, y cuando lo abrí, hermano, tenía 16 años sin usarlo.
batallé para volver a usar el programa. Tuve que batallar. ¿Por qué? Porque usted no practica lo que usted tiene. No se debe echar a perder. Número 1, debemos de practicar, hermano, lo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, el versículo 9 del mismo capítulo 1 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, debemos seguir el llamamiento. Hemos sido llamados no nomás a ser santos, a santidad. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Muchos han de decir: pastor, eso es básico. Sí, es básico, pero a veces hay que recordarlo, porque como que se nos olvida. Queremos estar preparados. Sigamos los ejemplos que Pablo y las ordenanzas que está dando Timoteo. En tercer lugar, el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 1 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, podemos ver aquí que somos obreros. Somos obreros, tenemos un patrón al que le tenemos que dar cuenta. Ese patrón nos dice que debemos de esforzarnos, debemos de procurar para no ser avergonzados. Entonces, debemos de retener, guardar lo que hemos recibido de Él y debemos de esforzarnos. Hermano, el que no se esfuerza no llega a ningún lado. Es muy fácil dejar que otros hagan, que otros trabajen. Eso es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer eso. Pero si no nos esforzamos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y aquí habemos varones, ¿verdad? Y el Señor quiere usar esas palabras con nosotros: varones esforzados. Amén. El Señor pide esfuerzo, hermano. Número 5, hay que aguantar. Hay que aguantar. El capítulo 2, verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, hay que aguantar. Dice aquí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira el versículo 3. Tú pues, ¿qué dice ahí? Dice sufre. No dice goza, ¿verdad? No dice goza. Dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que aguantar, hermano. A veces las cosas no van a estar tan suaves como uno quiere. A veces van a haber problemas de dentro, de fuera y del hogar. Pero aquí el Señor nos dice que debemos de aguantar como un buen soldado. Y si el apóstol le está diciendo como buen soldado, yo me digo que entonces hay malos soldados también. Hay malos soldados. Mira, hermano, el buen soldado se une a su ejército. El Señor no tiene soldados a sus propias expensas, como algunos creen. Oh, Señor, yo soy solo. Dice: yo hago las cosas por mí solo. Pero eso no es lo que Dios está mandando. ¿Cómo le gustaría a usted ver a un basquetbolista que diga: oh, yo soy basquetbolista, yo practico, voy a ganar torneos? Pero es solo, siempre está solo en el parque, en el tanto, pero
Dice que es basquetbolista. ¿Cómo va a ganar si no se une a un equipo? Hermano, el cristiano esforzado se une al equipo que el pastor tiene o el encargado de ganar almas ahí en la iglesia. No puede andar solo como una ovejita perdida. Tiene que unirse. Y ¿sabe qué, hermano? Tiene que aguantar también, como dice. Hay unos hermanos que no aguantan nada. Por cualquier cosa se molestan. Son flusis. Son snowflakes. Por cualquier cosa se enojan, se molestan y ya no hacen nada. Hermano, hay que aguantar. ¡Aguante! Si aguantamos nosotros que dejan el asiento vacío los domingos y tenemos que predicarle a los que vienen, y muchas veces los que vienen son los que salen regañados por culpa de los que no vienen. Entonces tenemos que aguantar y decirle al Señor: Señor, danos un espíritu dócil para que estos que están aquí, pobrecitos, ellos no tienen la culpa. Los bandidos que no vienen, que se quedan en su casa los domingos por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no aguantan. Hay que aguantar, hermano. En sexto lugar, ahí mismo el capítulo 2, pero el verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos de comprometernos con Dios. Debe de haber un compromiso, porque aquí dice que ninguno que milita, se está refiriendo a ninguno que está enlistado en el ejército y participa de las actividades del ejército, de los drills que hacen, de todo lo que hacen, está participando, está militando. Por eso el que milita ahí, usted sabe, cuando va al ejército, yo nunca fui al ejército, pero los que han ido saben que van primero a bootcamp y están como incomunicados, en cierta manera. Por tanto tiempo se están entrenando, están militando y no pueden ellos distraerse con otras cosas. Es exactamente lo que dice aquí, que ninguno que milita en el ejército de Cristo Jesús, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida. Y los negocios de la vida, hermano, tanta distracción. Hay distracción. Hay hermanos que no van a la iglesia, y yo no conozco a nadie aquí. Yo no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Yo no lo conozco, pero sí he sabido de algunos que cuando sale la película de Star Wars y como es la premiere, en lugar de ir a la iglesia se va a ver la película. Y dicen: el Señor sabe mi corazón. Claro, pues por eso deberías de tener cuidado, porque el Señor conoce tu corazón. ¿Verdad? Nosotros no, el vecino no, pero el Señor sí, hay que tener cuidado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Saben por qué no se enreda en los negocios de la vida? Para agradar a Dios. Aquel que está en los cielos, el que todo lo ve, el que prometió estar con nosotros, el que prometió estar con nosotros en las buenas y en las malas. Debemos de agradarlo a Él. Amén. Debemos de estar comprometidos con el Señor. Mire, cuando se competían las Olimpiadas de 1968 en la Ciudad de México, un jugador de Tanzania que participaba ahí se llamaba John Stephen Aguirre. Participando en esa carrera con el kilómetro 9 más o menos de 42 kilómetros que iban a correr, cuando iba corriendo, de repente otros dos corredores lo empujaron porque estaban disputándose un mejor puesto. Lo empujaron a John Stephen Aguirre, y él cayó al suelo, se dislocó la rodilla, cayó contra el pavimento con el hombro, hermano, golpeándose duramente. Todos pensaban que ahí quedó el pobre morenito. Pero este hombre, hermano, se levantó, como pudo, le dieron unos trapos y amarró la rodilla y empezó a correr. A veces corría, a veces caminaba y a veces se paraba, pero seguía corriendo, caminando, se paraba, se agachaba y seguía corriendo, hermano, rengueando
con una rodilla dislocada. No me quiero ni imaginar el dolor que sentía en su rodilla. Mano Buddha de Etiopía llegó en primer lugar. 1 hora y media más tarde llegó John Stephen Atwater a la Meca. Ya no había gente, ya casi todos se habían ido, pero los poquitos se quedaron ahí porque cuando se enteraron, la televisión se enteró que todavía, después de 1 hora, había uno por allá que todavía venía corriendo. Corrieron y llevaron un equipo de cámaras para grabarlo. Y los monitores que tenían ahí en el estadio, alguna gente se quedó para mirar el desenlace de este corredor. Hermano, 1 hora y media más tarde llegó rengueando, agachado, agarrándose el vientre, rengueando, cruzó la meta final. Y la gente le aplaudió con mucho entusiasmo. Después, unos días después, cuando lo entrevistaron y le preguntaron: oye, ¿por qué seguiste corriendo? ¿Por qué seguiste corriendo después del accidente que tuviste? ¿Por qué seguiste corriendo, hermano? Él le contestó: mi país no me envió 5,000 millas aquí para comenzar una carrera. Mi país me mandó 5,000 millas para terminar una carrera. Hermano, eso me recuerda lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7. Dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, no es empezar la carrera. Usted empezó esta carrera como siervo de Dios, en el camino de Dios. No es empezar, hermano, es terminar. Amén, amén. Hermano, prepárese para terminar. El apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. En Génesis capítulo 37, verso 2, empieza con estas palabras. 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y sigue diciendo la historia. Más bien la historia ahí se trata más bien de José que de la familia. En Génesis 37:28 dice que sus hermanos lo vendieron a unos traficantes de esclavos, siendo un jovencito de escasos 17 años. Génesis 38 hace un paréntesis donde nos habla de algunas cosas de la vida de Judá. Se fue de sus hermanos, se apartó por un tiempo, se casó, tuvo hijos, se le murieron unos, luego de niños, quedó viudo. La historia de Judá. Pero el capítulo 39 de Génesis vuelve a retomar la historia de José. Y vemos que José es vendido a Potifar, al oficial de Faraón. Pero también vemos ahí en el versículo 2 que dice que Jehová estaba con él. Después de una difamación, es echado a la cárcel. Capítulo 39, verso 20. Pero también el versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José. Hermano, Dios le dio la gracia donde quiera que iba. En el capítulo 40 vemos cosas extraordinarias que José hizo dentro de la cárcel. El capítulo 41 habla de cómo José fue exaltado y fue puesto en el segundo lugar a un lado de Faraón. Hermano, ¿por qué José pudo hacer todas estas cosas? Porque él estaba preparado para servir a Dios, no importando las circunstancias donde él estuviera. Hermano, no necesitamos muchos ejemplos. No necesitamos, hermano, mucha teología. Hay que estar preparados. Debemos desechar todo lo que no edifica. El verso 23 y 26 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. No debemos de ser contenciosos. Mire, ya para terminar, debemos de ser constantes
también. El capítulo 3 y verso 14 dice, 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido. Hermanos, debemos de ser constantes en lo que tenemos, en lo que conocemos. Yo tenía un miembro en la iglesia, hermano, que no era constante, estaba constante por un tiempo, de repente venía una prueba a su vida y al sueño. Hermanos, debemos de aprender a retener lo que Dios nos ha dado. La lectura de las Escrituras debe de ser una parte integral de nuestras vidas. El versículo 16 lo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y nuestro alma enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra del Señor se enseña, redarguye. Cuando el hombre es redarguido, es corregido. Una vez que ha sido corregido, entonces puede ser instruido en la justicia. ¿Cuál justicia? La de nosotros no. La de Jesucristo, como dice Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La finalidad de todo esto, hermano, es que seamos perfectos. Perfectos no ante los hombres, pero ante Dios que nos ve a través de Jesucristo Jesús. Cuando logramos esto, entonces vamos a poder estar preparados para toda buena obra. Dios les bendiga. Aquí quizás hombres más capaces, pero miren, Dios no les escogió. Dios a través de Pastor Hurtado, gracias Pastor Hurtado, hemos estado trabajando en el instituto casi alrededor de más de 12 años. Muy humilde pastor, muy tremendo, digno de poder invitar Pastor Hurtado. Gracias, pastor. Venimos a predicar la palabra de Dios, hermano. Me voy a pedir que por favor vaya a su Biblia al libro de Ezequiel. El tiempo no nos espera, entonces no sé si esto está trabajando. Si quiere con esto, ahí está bien. Muy bien, el libro de Ezequiel, por favor, capítulo 22, versículo 30. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un versículo, vamos a leer todos. Hacemos oración y luego entramos a la predicación de la palabra de Dios. Ahí estamos, hermanos. Dice así la palabra de Dios todos juntos: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Hermanos, aquí vemos la palabra de Dios, que es claro, que dice: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. La última frase dice: no la hallé. Hermanos, quiero invitarle a que me acompañe en oración. Padre Celestial, Señor, te pido que bendigas en esta noche, Señor. Padre, que quites cualquier interferencia que el diablo probablemente desde que hemos entrado y ha puesto en nuestros corazones, Señor. Padre, que haya paz, que haya libertad para poder expresar y para poder dar lo que tú quieres que se diga en esta noche, Señor. Bendice pues, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? Busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. Dice: a favor de la tierra. Dice: para que no la destruyese y no las haré. Hermanos, Dios busca un hombre. Dios busca un hombre en esta noche para que pueda pararse en las cosas de Dios, para que pueda servirle de todo corazón a Dios. Hermanos, en el principio de la creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Fuimos creados, hermanos, exactamente a su imagen y semejanza de Dios. Hermanos, el hombre fue creado con el único propósito de tener comunión con Dios. Hermanos, Dios quiere tener comunión con nosotros. Amén. Pero por causa del pecado, por causa, hermanos,
¿verdad? De la tentación, hermanos, muchos de nosotros hemos caído y nos hemos separado de Dios. El hombre, hermanos, a raíz y a consecuencia del pecado, se ha separado de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios proveó un redentor. Él mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por los pecados del mundo. Qué bendición, hermanos, que Dios nos dio ese privilegio de tener un redentor. Y nosotros fuimos rescatados, fuimos salvos. ¿Para qué, hermanos? Para un solo propósito de Dios. En esta noche, hermanos, voy a mostrarles algunas cosas que Dios busca de nosotros como hombres. Hermanos, esta es una conferencia de hombres. Para que podamos recibir lo que Dios tiene en su palabra, para que usted pueda aplicar a su vida y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra y no de acuerdo a lo que dice el hombre. Porque las palabras del hombre nos pueden desviar. Las palabras del hombre, hermano, puede ser un obstáculo para servir al Señor. Isaías 53:3. Isaías 53:3. Hermano, si no la encuentra, quizás en la pantalla va a ver el versículo, pero yo voy a ir avanzando. Vemos aquí en este versículo que dice, hermanos, fue despreciado y desechado por los hombres. Hermano, este libro fue escrito antes de que el Mesías viniera a este mundo. Dice la palabra de Dios, fue despreciado y desechado por los hombres. Hermano, hoy en día podemos ver ese desprecio, aún no solamente de los inconversos, vemos, hermanos, aún de los hombres que son salvos, que tienen esa promesa de vida eterna. Más adelante dice, hermano, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentando en él sufrimiento. ¿Y cómo escondimos de él, que hermanos? El rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Hermanos, se puede ver claramente en la membresía, en nuestras iglesias, gente que menosprecia la iglesia, la institución que Dios ha creado para que nosotros podamos estar ahí fielmente. Hay un menosprecio para las cosas de Dios. Amén. Así hay hombres también, hermanos, que podemos ver cuando salimos a la calle, menosprecian de Jesucristo. Así hay hombres, hermanos, que menosprecian el Evangelio. Así hay hombres que menosprecian la salvación, la vida eterna. Cuando salimos a tocar puertas, la gente se enoja con nosotros. Y hermanos, no es que se enojan con nosotros, no quieren saber, porque menosprecian lo que Dios quiere dar, un regalo eterno a esas personas. Y bien, hermano, así también en nuestras iglesias existen hombres que menosprecian el llamado de Dios. Ese santo llamado que muchos jóvenes adultos un día levantaron la mano y dijeron, Señor, quiero servirte, quiero prepararme para poder servirte tiempo completo. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando los años, se meten a negocios del mundo y menos a cumplir ese llamado de Dios. Mire, hermano, Dios nos llama a todos para ser pastores y misioneros. Pero mire algo quiero decir en esta noche, hermano. Quiero que oiga, Dios, hermano, nos ha llamado a cada uno de los que estamos en esta noche a ser testigos de Él. La palabra de Dios dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios, y les dijo, ir por todo el mundo. Y, ¿qué dice, hermanos? Predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, usted que es salvo, usted que tiene esa promesa de vida eterna, usted se une a su iglesia para poder ir y predicar el Evangelio, ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. O es aquellas personas que lo menosprecian, aquellas personas que no lo valoran, aquello que usted ha recibido un día, y ese es el regalo de vida eterna. Amén. Hermanos, Dios busca hombres con decisión, hombres que puedan decir, en esta noche yo decido dejar la mundanalidad, en esta noche yo decido
por favor al libro de Josué capítulo 24. Josué 24, por favor. El versículo 14 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Servirle con integridad y en verdad. No falsos cristianos. No hermanos a medias. De corazón sincero. Hermanos, porque somos salvos por gracia, por la pura misericordia de Dios. Fuimos rescatados de lo más sucio, de lo más vil. Dios nos sacó. Y aquí dice, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice, hermanos? Y servir a Jehová. Servir a Jehová. Hermano, esta noche quiero decirle que sirva a Jehová, que no sea su esposa la que esté más entregado en las cosas de Dios, que sea usted como varón, que se levante en la mañana y que sea el primero en salir para servir a Jehová de todo nuestro corazón. Mire el versículo 15, hermano, vea por favor. Versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, hermano, escúchenme. Y si no le gusta lo que le dije, como aquí dice en el libro, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirva. Va a decidir, hermano, en esta noche a quién quiere servir. O va a servir a Dios o va a servir al mundo. Pero ya, hermano, decídase. Sea un cristiano fiel. Manténgase en su iglesia, manténgase haciendo para Dios. Donde Dios le ha llamado, ahí manténgase. El día que va a salir usted, salga, porque Dios le ha llamado a predicar tiempo completo. Entonces salga, no salga por cosas pequeñas. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, tenemos que mantenernos firmes, porque Dios tiene un plan, un propósito, y Dios quiere alcanzar a través de nosotros, a través de nuestra fidelidad. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira, hermano, esto es lo que me encanta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, Josué decidió servir al Señor. Él reconoció, hermano, que si hubiera, él reconoció que sin Dios hubiera vivido una vida en desesperación, una vida sin paz, una vida confundido. Por eso decidió servir a Jehová, hermanos. Mira, hermanos, cuando dice aquí, hermanos, que él decidió a servir, involucró a su familia. Porque dijo, hermanos, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, tomó una decisión correcta como hombre de Dios, como líder del hogar. ¿Sabe por qué? Porque esto implica, hermanos, esto implicaba para Josué compromiso a Dios. Eso es que no les gusta mucho de los hermanos, el compromiso que debería de tener con Dios. Esto implica integridad a Dios. Esto implica santidad a Dios. Hoy en día, hermanos, estamos viendo hombres de Dios que caen fácilmente en las presas del diablo, del enemigo, por falta de santidad. Hermano, hay que pedir a Dios. Es una de las cosas que siempre voy pidiendo, Señor, no permita, Señor, que el diablo pueda tentar